Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Estamos en Noches de Reflexión y como lo vieron en el título de la transmisión, hoy vamos a hablar acerca de humildad y orgullo. A resaltar ese tiempo de humildad que debemos tener para siempre. Dios nos llama a humildad porque Él está cerca de los humildes. Y en este tiempo Dios aprovecha para probar nuestro orgullo o probar nuestra humildad. Así que vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, hoy ponemos nuestras vidas delante de ti. Toma, Señor, control de esta palabra. Disponemos nuestros oídos, disponemos nuestros corazones, disponemos nuestra vida para ti, para recibir de tu palabra, para recibir de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a empezar con este salmo. Salmo capítulo 138, versículo 6. Acompáñenme allí en su casa, allí en su habitación, en sus hogares, a Salmo capítulo 138, versículo 6. Yo sé que varios de ustedes se lo saben. Dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. De nuevo, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. ¿Cómo ves este tema? Gloria a Dios. Bueno, es maravilloso porque el texto dice que Dios al humilde, vuélvalo a leer. Al humilde, atiende al humilde. Atiende al humilde. Y creo que esa noche yo soy una convencida que toda persona que se acerca a Dios, que dispone su vida, su corazón para buscar a Dios, desde ahí ya partimos de un sentido de humildad. Usted que nos está escuchando esta noche, usted es esa persona humilde que entiende que separados de Dios nada podemos hacer y entiende que solamente en el Señor encontramos reposo, encontramos su ayuda. Y qué rico esta noche con ese sentido de humildad nosotros nos podamos acercar al Señor hoy y saber que la Biblia nos da una esperanza. La Biblia da una esperanza para el humilde. Dice que Él lo atiende. Así que vale la pena, hermanos, ser ese pueblo humilde. Y esta noche a través de la palabra nuestro deseo es examinar nuestro corazón. Si en alguna cosita estamos fallando, poder ubicarnos, poder aprovechar este tiempo para decirle al Señor: Señor, cámbiame, ayúdame. Pero sé que usted que está conectado, que estamos acá, sé que tenemos un corazón humilde. Y sí, eso es lo importante, que Dios nos atiende. Y es muy poderoso esa palabra, que atienda a alguien. Es a veces la posición del que atiende al atendido diferente, ¿cierto? Ustedes de pronto han visto que el atendido tendría una posición mayor, pero el que atiende, en este caso, es el mayor. Dios atiende al humilde. ¿Le gustaría que a usted que Dios le atendiera a su palabra, le atendiera a su oración, le atendiera a su súplica? Usted diría: claro que sí, me encantaría que Dios atendiera a mi súplica. Pues, ¿cómo es que se hace para aprender, para que Dios le atienda a uno? Es siendo humilde, siendo humilde. Pero hay algo, David, porque de pronto la gente dirá: bueno, ¿cómo sé que soy una persona humilde? Yo creo que ese es el momento donde nosotros debemos expresar humildad y no solamente yo creo que sí expresarla. Y una persona humilde es aquella que no cuestiona. La gente del mundo hace muchos reclamos frente a la situación que estamos viviendo y hasta toman una actitud acusadora hacia Dios. Y yo creo que nosotros los cristianos, estos son los momentos
de nosotros solamente ir a su presencia, solamente depender de Él, solamente saber que si estamos con Él todo tendrá una salida. Tener esa actitud de humildad, tener esa actitud no de rebeldía ni de reclamos, sino de humildad. Amén. Resulta que es probable que usted diga, no, es que la humildad yo no la he aprendido nunca, he sido un orgulloso toda la vida, he sido un orgulloso desde siempre. Entonces, ¿puede usted, cómo se puede aprender de humildad? Vamos a ver Mateo 11, capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 29. Vamos a aprender de esto un momento. Dice, Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Lo quieres leer? Bueno, lo voy a leer, David. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Amén. Dice el siguiente versículo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hace unos días predicábamos acerca del rencor, de la falta de perdón, que la falta de perdón que el rencor puede hacer en nosotros una carga, pero es mejor la carga de Jesús, que Él nos enseña, que aprendan de mí que yo soy humilde y que yo soy manso. Y ¿por qué debemos aprender de Jesús? ¿Qué hay de aprender de Jesús, de esa humanidad de Jesús? Jesús no solo no solo vivió como ser humano, sino que ha vivido por una eternidad como hijo de Dios, como esa parte manifiesta de Dios, siendo Dios. Dice la palabra que tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no lo tomó como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma como de hombres para entregar su vida por nosotros. Ayer el texto de David cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros debemos de recordar, pensar que es un yugo, ¿cierto? ¿Qué es un yugo? Y dice que el yugo era lo que unía los bueyes, unía dos bueyes para arar, ¿cierto? Entonces pienso que cuando el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, el Señor nos hace a nosotros una invitación y es a que nos unamos a Él, ¿sí? Que unamos nuestra vida a la de Él y hagamos de los dos un yugo, o sea, Dios y nosotros. Y es de esa manera, o sea, que nuestra vida se una a la de Él, así como los bueyes los unen para poder, usan un yugo y los unen a los dos para que aren juntos. Yo creo que nosotros tenemos que tomar esa decisión de unirnos a ese yugo del Señor. O sea, porque a veces se tiene el concepto de que yugo es algo mortal, algo que como que, uy, nos ahoga. No, el Señor nos hace la invitación a que nosotros nos unamos a Él, porque solamente unidos a Él es que vamos a poder aprender, ¿cierto? Cuando el carácter de Cristo empieza a ser formado en nosotros, cuando la vida de Cristo empieza a edificarnos a nosotros, es allí donde nosotros podemos aprender de mansedumbre. Amén. Y es que Jesús, la humildad que tiene Dios, que tuvo Jesús aquí en la tierra fue bastante, tanto que siendo Dios, si usted fuera Dios, es probable que con el orgullo que nosotros tenemos de seres humanos, no tomemos la decisión de humillarnos así como se humilló Jesús, de ser humildes como fue humilde Jesús. Si apenas teniendo posición aquí en la tierra, uno puede albergar orgullo en su corazón, ¿qué orgullo puede haber en una persona que tenga mucha presencia de Dios? O que esté cuidando la presencia de Dios, o que esté controlando o dirigiendo los tiempos de adoración a Dios. Y eso nos hace referencia de pronto a unas enseñanzas que hemos aprendido acerca del enemigo, ¿cierto? Que él como que estaba viendo que él se veía en una gran posición, se estaba viendo en una gran posición
y no fue humilde y quiso como llegar a ser más alto y antes fue humillado. Pero al contrario, al que se humilla, Dios enaltece. Vamos a leer un poco también en Santiago. En Santiago capítulo 4 habla acerca de esto. Habla acerca de esto. Y es que siempre en toda la historia, toda la vida, vamos a estar necesitando de Dios. La humanidad va a estar necesitando de Dios. Allí en Santiago capítulo 4, versículo 5 y 6, más que todo el 6, vemos algo y es que Dios no le gusta el juntarse con la soberbia. ¿Cómo dice ese versículo? El versículo 5 dice, ¿o pensáis que las escrituras dicen en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay muchas formas de gracia, ¿cierto? Ajá. Está la gracia que Dios nos da para salvación, está la gracia que Dios nos da ante los demás seres humanos, ¿cierto? Y está esta gracia que es que Dios nos da un regalo de su presencia, ¿cierto? Que nos comparte de su presencia. Pero ¿qué pasa con los soberbios? En ese caso, como lo veíamos en el tema, también orgullosos. ¿Qué pasa con los orgullosos? Dios resiste. Entonces pueden haber dos personas a la vez, pidiéndole algo a Dios. Y si una persona es soberbia y la otra persona es humilde, pueden estar pidiendo exactamente lo mismo, pueden haber ayunado exactamente el mismo tiempo, pueden haber orado el mismo tiempo, pueden haber leído el mismo versículo, pueden haber orado incluso la misma oración con palabras similares, pero Dios, ¿cómo respondería a cada uno de esos corazones? Y ha pasado de pronto que nosotros nos preguntemos, Dios, ¿por qué no me entregas esto? ¿Por qué no me das respuesta a mi situación? No das respuesta a mi necesidad. Y este versículo nos habla de que Dios resiste. Y no sé si usted en algún momento no ha querido hacer un negocio con una persona y la persona insiste y usted se resiste, ¿cierto? No se da el negocio, no se da los acuerdos. Así que los acuerdos para con Dios debe ser de parte de nuestros corazones con humildad. ¿Y por qué hablo del corazón? Vamos a volvernos un poco en este mismo capítulo 4, en el versículo 1 y 2. ¿Qué dicen estos dos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid y no recibid, porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Una persona humilde piensa también en los que están a su alrededor y el orgulloso piensa solamente en sí mismo y en sus deleites. En el momento que una persona orgullosa se presenta delante de Dios para pedirle, para decirle que necesita algo, está necesitando más para sus propios deleites o va a pedir más para sus propios deleites. Y es común escuchar personas que aún no tienen la humildad delante de Dios decir, uy, sí, qué bien que Dios me diera tal cosa, aun cuando no se han arrepentido de sus pecados, cuando no han aceptado a Dios como su Salvador. Es común que digan, uy, sí, que Dios me haga rico o cosas por el estilo, ¿cierto? Claro. Entonces, pero nosotros que ya somos humildes, que estamos aprendiendo de Jesús, que es humilde, para que nos ha enseñado su humildad, nosotros ya reconocemos que lo mejor del hombre delante de Dios son como trapos sucios, pero que es decir, que nosotros recibimos de Dios dependiendo de la voluntad de Él. Entonces, la voluntad de Él sí es que nosotros estemos bien, pero si nosotros nos basamos en el orgullo a decir, es que me guardo el orgullo de que Dios me tiene que mantener bien, me guardo el orgullo, Dios va a resistirlo.
va es a resistirlo. Resulta que hubo un hombre, o hay, no sé si ya habrá muerto, el pastor de la iglesia más grande del mundo. Hay un testimonio de él, y es que él en su orgullo quería estar controlando todo. Decían, vamos a dar los anuncios, yo los voy a dar, yo los voy a dar. Vamos a orar por tal persona, yo voy a orar. Ah, hay que predicar en tal ciudad, yo voy a ir. Ah, hay que hacer tal otra cosa, yo voy a hacer esto. Y todo lo quería hacer él por su propia mano. Todo lo quería hacer él por su propia mano. Y Dios incluso sanar los enfermos, porque estaba la oportunidad de que en un momento cuando él no pudo viajar a orar por una persona, que orara a otro. Incluso un día de prédica en otra ciudad, le dijeron, bueno, ¿y qué tal si predico yo? El hombre dijo, no, voy a predicar yo. Pegó el viaje y llegó a la ciudad, y en el momento de la prédica se desmayó. Cuando se dio cuenta, tenía problemas físicos, y Dios, ¿qué le dijo? Dios le dijo en respuesta a él en un tiempo de oración, le dijo, es que no se trata de cuando usted quiera, se trata es de cómo yo quiera hacer las cosas, se trata es de cómo yo quiera hacer las cosas, de cuándo yo quiera hacer las cosas. Y le dijo Dios que esa enfermedad que iba a tener, la iba a tener por varios años. ¿Por qué? Por albergar un poco de orgullo en su corazón. Dios le resistió la sanidad en su vida. Dios le resistió el que tuviera una vida plena, porque una persona con una enfermedad no puede vivir tranquilo, ¿cierto? Y eso es a causa del orgullo. Y eso mismo le pasó a Nabucodonosor. No quiso aceptar, y se guardó el orgullo de no decir de que Dios era Dios de todo, que Él gobernaba el universo, que Él gobernaba la tierra, que era por su palabra que había vida en la tierra. Tanto así que Dios lo redujo a asimilar a una bestia del campo, donde las uñas de sus manos y de sus pies se habían estirado, donde los vellos de su cuerpo habían crecido demasiado, donde de lo que se alimentaba era de la hierba del campo y dormía en cualquier lugar. Así lo había reducido Dios hasta el momento en que él aceptara que Dios era Dios para él también. Hay algo, mis hermanos y David, que la situación con el orgullo y la humildad es algo que se tiene que manejar a diario. Yo siempre he visto, lo he sentido, y es que cada vez que hay una victoria, el enemigo de una viene para tocar el corazón de la persona en orgullo, para que esa persona se exalte. Entonces, esa situación del orgullo y de la humildad es algo que va a estar en el ser humano luchando, y la persona tendremos que aprender a someter eso al Señor. Desde luego que Dios conoce la intención del corazón, y cuando la intención de nuestro corazón es agradar a Dios, ser una persona humilde, Dios va a estar allí. Y si esa es la intención de usted que nos escucha, de tener un corazón humilde, sepa y entienda que Dios siempre va a redarguir el corazón nuestro a través del Espíritu Santo y hacernos sentir, bueno, usted va para mal, así que reaccionemos. Y ya entonces David estaba hablando allí de un rey, Nabucodonosor, y creo que la mayoría conocemos esa historia, y esto es una cosa impresionante, hasta dónde Dios tiene que reducir a alguien. Cuando Dios tiene planes y propósitos con una persona, nosotros no nos le escapamos de sus manos. Tendremos que ser tratados por Él, tendremos que bajar la guardia, como dicen por ahí, en cuanto al orgullo. Amén. Dice la palabra de Dios que que para el justo muchas son las aflicciones, pero de todas las aflicciones Dios le libraría. En este momento usted quizá pueda estar pasando por una aflicción por la crisis mundial que sucede, que ataca también a nuestras casas. Pero de esa aflicción Dios le va a librar, de esa aflicción Dios le va a salvar. Pero ¿qué del impío? Dice también, el justo con dificultad se salva, pero ¿y qué entonces del impío? ¿De dónde aparecerá salvación para el impío? Ahora quiero entonces recordar, nosotros estamos viviendo como si fuese una plaga, Y quiero recordar entonces
ese momento en que se endureció el corazón, porque el orgullo es un corazón endurecido. Como para definirlo, el orgullo es un corazón endurecido, que no es un corazón de carne, y ya hemos aprendido qué es ese corazón de carne. Y en Éxodo, cuando Moisés empieza a visitar a Faraón, a decirle, deja ir a mi pueblo, de parte de Dios le decía, por supuesto, le decían a Faraón, Faraón, deja ir a mi pueblo. Y Faraón, ¿qué decía? No, estos están ociosos, y más trabajo le puso. ¿Y qué pasó con el corazón de Faraón? Capítulo. Vamos a empezar a leer el 7, 12 y 13. Vamos a ver todas las veces o varias veces que se endureció el corazón de Faraón. Miremos 7, 12 y 13. Bueno, el Éxodo capítulo 7, versículo 12 y 13 dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En el momento que Dios muestra su gloria, y Dios va a demostrar su gloria, Dios va a demostrar su poder en el momento de angustia, que a usted sí le solucione el sustento, le solucione el tema de salud, y a otra persona que no cree en él, a esa persona, pues como no cree, no le es posible, porque sabemos que al que cree todo le es posible, y al que no cree, pues no. Entonces ellos van a tener quizá un corazón más endurecido. El versículo de ahí mismo del 7, el versículo el 13, ¿qué pasó? ¿Qué no quiso hacer Faraón? Dice que pues que él endureció su corazón, ¿cierto? O sea, no quiso obedecer. Yo me imagino que él no pensó en el beneficio del pueblo, en la libertad del pueblo, sino en su propio beneficio. Y fue allí entonces donde él dijo, pues ¿cómo lo voy a dejar ir? ¿Cierto? ¿Cómo dejo ir a esa gente que son los que me trabajan? Y endureció entonces su corazón y no escuchó lo que Dios le había dicho. No quiso escuchar. Y eso es de lo más común en los corazones orgullosos, no querer escuchar. Y es probable que usted como hombre no quiera escuchar a su esposa como por el orgullo que tiene de hombre. O usted, mujer, no quiera escuchar a su esposo por el orgullo de mujer. O ustedes, hijos, no quieran escuchar a sus padres por el orgullo de ser jóvenes, de decir, no, es que mi viejo es muy viejo, o es que no me entiende. Eso es orgullo. Y endurecemos todos nuestros corazones. No solo lo hizo Faraón, sino que lo puede hacer cualquiera. ¿Qué dice también allí el 7, 21 y 22? Capítulo 7, versículo 21. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y tuvo sangre por toda la tierra de Egipto. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hay muchas veces en que Dios demuestra su poder, y personas de aquí de la tierra toman como excusa de que eso mismo que pasó en el momento del milagro de Dios puede suceder de nuevo en otro contexto a nivel científico. Toman eso como excusa para endurecer los corazones, y esto mismo pasó con estos hombres. ¿Qué pasó con estos hombres? Los hechiceros. Antes, yo sé que varios de ustedes han escuchado que antes los que sabían de ciencia, los que sabían de tecnologías en medioevo, los condenaban como si estuvieran haciendo hechicería. Entonces, estos hechiceros quizá usaban algunas cositas de ciencia, algunos trucos científicos
con tal de mostrarle a las demás personas que un agua se convirtió en roja. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Se habían endurecido porque eran capaces de hacer cosas similares a las cosas que había hecho Dios a través de Faraón. Y eso mismo puede estar pasando hoy en día, que porque una persona vea, no, es que esa persona se sanó y yo me puedo también sanar, pero no por la mano de Dios, se enorgullecen porque Dios no, porque lo hicieron por sus propios medios. Ahora también se endureció el corazón en el 8:15. Éxodo capítulo 8, verso 15, y nos dice de la siguiente manera. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Prácticamente él entró en una desobediencia y en una dureza hacia Dios, ¿no? Porque aquí no está diciendo que endureció su corazón al pueblo, sino a Dios, no obedeciendo lo que Dios había mandado, lo que Dios había dicho. Y también en el 8:32. 8:32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y esto pasó de nuevo en el 9:7. Capítulo 9, verso 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y el 9:12. Terrible. 9:12. Verso 12. Uy, no. Verso 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová los había dicho. El 9:35. 9:35 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y esto mismo vuelve y pasa y pues ya sería como redundante leerlo en el 10, 19, 20. Capítulo 10, versículo 19 y 20. Sí, lo vamos a leer, papi, porque pues es la palabra de Dios. Y no importa que se repita, pues cuando yo siempre pienso que cuando una palabra se repite muchas veces en la Biblia es porque Dios nos está exigiendo ese cambio. Capítulo 10, versículo ¿qué? 19. 20, o el 20. Vamos a leer desde el 19. Entonces Jehová trajo un fuertísimo viento occidental y quitó las langostas y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Qué duro. También este 10, el 10, 27. 10:27. Entonces dice también de la siguiente manera, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo ir. El 11:9. 11, versículo 9 y 10. Ay. Bueno, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Amén. En cada momento el corazón de Faraón se veía endurecido porque pasaban cosas que él no era capaz de controlar completamente, que le enojaban, y antes, viendo maravillas de Dios, más endurecía el corazón. Hay algo allí que ahora me llama la atención y es que, o sea, el orgullo de él, de Faraón,
en momentos le hizo endurecer el corazón, pero luego terminamos leyendo textos que dicen que ya fue Dios el que le endureció el corazón. Sí, es ya como curioso. Eso me llama la atención. Es como cuando a alguien se le ordena algo y resiste en desobedecer, pero luego de repente se da cuenta de las consecuencias y entonces la persona, yo creo que no con un corazón arrepentido, dice, pues bueno, voy a hacer caso para no llevar del bulto, pensaría Faraón, y es ahí donde entonces Dios dice, ahora no es como usted quiera, porque termina diciendo, me llama la atención cuando dice que ya era Dios el que le endurecía el corazón. Y ahora, ¿qué sucede después de que se endurece el corazón de Faraón? ¿Cuál fue el paso siguiente para el pueblo de Israel o a través de la vida de Moisés? Y fue la revelación o la enseñanza del Cordero, la fiesta de la Pascua. Bueno, la última plaga fue con los primogénitos, que lo podemos ver del 29 en adelante, que hubo un gran clamor del capítulo 12 en el versículo 29. 12, 29. Esa fue la última vez que sucedió algo de parte de Dios para el pueblo de Egipto. El 12, 29 dice, ¿y los hijos de Israel? 29, sí. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Amén. Esta muerte, ¿por qué no le llegó a los israelitas? Porque ya lo hemos escuchado varias veces en estas noches de reflexión, en las prédicas, en las vigilias, en los devocionales, y es porque ellos habían obedecido la palabra de Dios, que llevaran un cordero a su casa y que usaran la sangre del cordero para cubrir sus puertas, para cubrir sus dinteles. Y en el momento que ya habían recibido al cordero, ya el orgullo fue vencido en el corazón de Faraón, justo después de haber ellos recibido el cordero. Hubiera habido pasado esto antes, hubiera podido pasar esto en la plaga segunda, en la plaga tercera, de que el corazón de Faraón ya hubiera dejado de estar endurecido. Pero ¿cuándo dejó de estar endurecido o cuándo el orgullo dejó de ser un impedimento para que el pueblo de Israel saliera de Egipto? En el momento que ellos ya estaban celebrando la Pascua, en el momento que ellos habían aceptado para sus familias el Cordero. El Cordero lo vemos allí en el capítulo 12, que se trata de la Pascua. Ellos instituyeron una fiesta. En esa fecha, cada año debían reunirse por familias, dependiendo del número de la familia. Si eran familias pequeñas, se juntaban junto con otra familia pequeña para comer un cordero sacrificado y usar la sangre, y haber usado la sangre en los dinteles para que el espíritu de muerte no tocara su morada. Y esto lo vemos en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y eso... ahí es donde yo lo enlazo para tumbar el orgullo de Faraón. No solo el hecho de que esta vez murió el hijo, sino que en esta vez habían tenido ya el cordero en sus casas los israelitas. Y usted puede sentirse que el Egipto de su vida, el orgullo de su vida está mucho tiempo, y una aflicción y otra aflicción a causa del orgullo. Pero si no, usted pone el Cordero de Dios que quite el pecado de su vida, que aprenda usted del Cordero de Dios que es Jesucristo, como lo leíamos ahora en Mateo 11, 29, que aprendiéramos de Jesús que es manso y humilde, que aprendamos de Jesús que es manso y humilde. Hoy es necesario para nuestras vidas aprender de Jesús que es manso y humilde. Vamos a leer también a terminar de analizar entonces Santiago capítulo 4. 13 en adelante.
Santiago 4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es tiniebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 14. Hasta el 17. Versículo 11 dice, en lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En algún momento que usted aprovechaba el tiempo que tenía para salir para acá, para todo, para hacer deporte, para hacer ocio, para trabajar, para hacer negocios, para pensar en proyectos, ese tiempo en este momento está siendo un poco impedido. Usted ahora tiene más tiempo o el gobierno nos ha pedido que pasemos ese tiempo en nuestras casas. De hecho, en la industria de trabajo, en el trabajo, están pidiendo que la gente trabaje desde sus propias casas y muchos de sus conocidos, familiares o usted mismo está trabajando desde su casa. ¿Cómo está aprovechando ya el tiempo que le está quedando? ¿Cómo le está usted usando el tiempo? Uno dice, o antes cuando tenía más tiempo, uy, aprovechemos para hacer aquello, para hacer aquello otro. En el 15 dice, en lugar de lo cual debías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Quizá Dios estaba diciendo, o en este momento Dios nos dice a través de esta palabra, Dios nos dice en esta palabra muy directamente, es que cuando nosotros hagamos proyectos, le preguntemos a Él. Sí, es verdad que Dios sustenta lo que hagamos, pero eso no quiere decir de que le debamos preguntar, porque igual aunque sustente ya haya prometido de que todo lo que pisare en nuestra planta, de los pies o todo lo que tocare en nuestras manos será bendito, debe ser bajo la bendición de Él y le debemos preguntar, Dios, ¿sí quieres que yo haga esto? ¿Sí hay bendición en que yo haga esto? Eso es lo que quiere Dios. Ahora, Dios, viendo el ser humano en este momento que ahora sí tiene el tiempo, está probando entonces qué hace con su tiempo. ¿Qué hace el ser humano con su tiempo? ¿Le está preguntando a Dios qué quiere Dios que hagamos? ¿Le está usted en su casa preguntando a Dios qué quiere hacer con su tiempo, qué quiere hacer con su vida? Es necesario que lo hagamos. Vamos a avanzar aquí, para terminar, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo nosotros tenemos gracia? A través de Jesucristo nuestro Salvador, que el Espíritu Santo nos guía a Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué dice el versículo 6? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillados pues bajo la poderosa mano del Señor. Es necesario que nosotros nos humillemos, que seamos humildes, pero en la mano, bajo la mano del Señor, bajo la poderosa mano del Señor. Y en este momento aplica mucho esta palabra. También este siguiente versículo. ¿Cuál? 7. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de tu familia, Él tiene cuidado de tus hijos. Ya lo habíamos visto hace unos días y que por más que nosotros como seres humanos amemos a una persona, no vamos a poder tener completo control de esa persona. Si se lo entregamos a Dios, Dios tiene el poder de darle protección completamente. Versículo 8. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9.
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Más Dios. Sí, hasta el 11. Versículo 9, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces quiero de todos estos versículos, usted allí en su casa revise de nuevo el video para que vea el capítulo completo. Hay otros versículos que quería ver, pero por tiempo quiero que ustedes guarden más estos. Y es el primera de Pedro, versículo 5 en adelante. Y lo voy a leer desde la segunda parte del versículo 5, que dice: sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En este momento nuestro tiempo es para nosotros en casa, estar guardados y buscar la presencia de Dios. Y llegará el tiempo, puede ser en este tiempo, puede ser en el posterior tiempo, para que Él os exalte, para cuando fuere tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No es que nuestro orgullo o es que la ansiedad nos lleve a ser orgullosos, sino llevar nuestra ansiedad a Dios. Me llama la atención allí una palabrita cuando dice, y revestidos de humildad. Eso quiere decir que tenemos que estar, porque una vez dice, bueno, hoy en el ayuno le pedí al Señor que me enseñe a ser una persona humilde. Al otro día, ¿qué debemos hacer? Vestirnos. Revestirnos, ¿cierto? Eso me llama la atención, ¿cierto? Porque es como digamos, voy a hacer así una cosa sencilla. Nosotros ahorita teníamos otra ropa, pero para poder estar acá hay que revestirnos, ¿cierto? Para vernos mejor. Y cuando la Biblia dice que revestidos de humildad es para estar mejor. Cuando usted y yo nos revestimos y Dios nos alerta de esto en su palabra, es que hay que hacerlo para que nos veamos mejor. Revestirnos de humildad para estar mejor. Revestirnos de humildad para poder resistir el orgullo cuando quiera tocar el corazón. Amén.